Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Mi nombre es Lina Rivera, instructora líder de este proceso formativo. ¿Cómo están, estimados aprendices, el día de hoy, 8 de febrero? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bien, y gracias. Buenas noches, instructora. Hola, Denis. ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señora. Me alegra mucho verlos. Muchas gracias. Eliana, Henry, nuestro líder, ¿cómo están? Hola, instructora, muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Litsi, Vanessa, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, instructora. Me alegra mucho. Bueno, pues hoy es un tema muy importante el que vamos a abordar. Ojalá estén muy atentos y tomen nota a lo que vamos a ver. Vamos a ver muy importante tema para todos nosotros y son los costos logísticos. Este es un tema que ustedes tienen en el material complementario y en el material de formación de esta actividad de aprendizaje número 10. ¿Bien? Entonces, en este momento les estoy proyectando las diapositivas. ¿Me confirman? ¿Las están visualizando bien? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces la temática que vamos a abordar el día de hoy, 8 de febrero, 6:30 de la noche, es la siguiente. Primero, explicación del tema costos logísticos. Luego vamos a iniciar la explicación de la evidencia número 6, llamada ejercicio práctico presupuestos para la empresa LPQ. Y esta evidencia, tanto como la evidencia 8, va a ser una evidencia que pueden ustedes realizar de manera individual o de manera grupal. Bien, entonces, para que en este momento vayan coordinando ustedes cómo es que van a estar pendientes para la realización adecuada de estas dos evidencias a realizar durante esta semana de formación. Bien, iniciamos entonces con la temática costos logísticos. Como hemos venido hablando en sesiones anteriores, los costos, en especial los costos de transporte, son los que representan, de almacenamiento, como lo vimos en los CEDIS, son los que representan el mayor porcentaje de gastos o de egresos en un sistema organizacional. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, pues nosotros como líderes del proceso de gestión logística debemos tener muy en cuenta qué tanto se gasta para poder lograr los objetivos previstos para el proceso logístico en una organización. De acuerdo a eso, es importante saber qué es un costo. Cuéntame, ¿qué es un costo? Eliana, para ti, ¿qué es un costo? Cuando te hablan de esa palabra, ¿qué se te viene a la mente? Es como la manera que, o sea, lo que gastamos en una empresa para poder elaborar lo que necesitamos, pues para poder producir algo, creo que es eso. Muy bien. Si tú trabajas en una organización, ¿tu sueldo hace parte de un costo? Sí. Ok, perfecto. Gracias, Eliana, por tu participación. Ajá. Litsi. ¿Litsi? Sí, señora. Perfecto, Litsi. Cuéntanos para ti qué es un costo. Pues es una cantidad de dinero. Bueno, hablando de empresa, pues tiene que ser un intercambio de dinero por una contratación de un servicio o de un activo o un bien. Eso sería, para mí sería como una cantidad en dinero. Ok. ¿El agua que se consume para un centro de distribución hace parte de un costo? Litsi. Sí, sí, claro que sí, porque igual es un servicio por el que se está pagando. Ok, perfecto. Muchas gracias, Litsi. Henry González, nuestro líder vocero de la ficha 2104783. ¿Se encuentra ahí, Henry? Henry no está por ahí. Wilson, por favor, una pregunta para ti. Buenas noches, profe, cuéntame. ¿Cómo estás, Wilson? Bien, profe, gracias. Bueno, Wilson, en cuanto a los costos, el tema de el costo de transporte, verificación de transporte o trazabilidad del transporte del sistema como tal de trazabilidad, ¿sería un costo para el proceso de logística? Sí, señora, porque es un servicio que se está contratando
ya sea satelitalmente o una persona que haga el seguimiento, y hay que pagarle. Exactamente. Bueno, ya que estás ahí, Wilson, ¿qué pasaría si cuando hacemos un sistema de costeo logístico se nos quedan rubros o conceptos por cargar para determinar el costo de un servicio? ¿Qué pasaría para la organización? ¿Qué implicaciones tendría eso? Primero, que afecta el presupuesto de la compañía, y segundo, que van a haber cosas que no se van a pagar, y si no se pagan, pues es un bien o un servicio que no se va a recibir. Exactamente. Entonces vamos a afectar la rentabilidad de la organización y posiblemente su permanencia en el mercado. ¿Es correcto? Sí, señora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces en ese orden de ideas y lo que hemos abordado, los costos, como ven ustedes en el material de formación, son todos los diferentes costos de un proceso productivo de la cadena de abastecimiento, que se pueden ver reflejados directamente o implicar directamente, tanto positiva o negativamente, la rentabilidad de la organización. Tenemos 4 tipos de costos logísticos. Primero, el costo de compras y aprovisionamiento. Segundo, el de inventarios. Costo de almacenamiento, y por cuarto y último, el costo de transporte y de distribución. Tenemos esos 4 tipos de costos logísticos, y de eso se desprenden otros subcostos que hacen parte de cada uno de estos 4 costos, ¿vale? Entonces veamos cada uno de ellos. El primero, costos de compra y aprovisionamiento. ¿Qué son estos costos de compra y aprovisionamiento? Jenny, ¿me puedes colaborar leyendo el concepto de costo de compra y aprovisionamiento? Jenny Yaritza. Sí, señora. Gracias. Son todos los que están involucrados en la cadena logística hasta llegar al proveedor. Insumos, recursos y personal necesario para efectuar una compra de materias primas o productos terminados. Muy bien, gracias, Jenny. Entonces, como lo dice el concepto, todo lo que está dentro de este tipo de concepto de egreso, digámoslo así, en cuanto a compra y aprovisionamiento es, por ejemplo, los costos de compras, el costo de hacer una orden, el costo de escasez, que es cuando la materia prima, digamos, no se tiene y pues, digamos, hay que hacer un sobrecosto porque no se tuvo a tiempo. Costo de mantener inventario de la materia prima, también genera un costo el tenerlo ahí. Costo de pedirlo, costo de compra de los equipos, entre otros que se pueden incorporar en esta gran base, digámoslo así, como un costo de compra de aprovisionamiento. Entonces, en este tipo de costo, por ejemplo, veamos el primero, costo de compras. Es el valor de compra de producto incluyendo el impuesto. Todos los costos en los que se incurre en una organización relacionados con la parte logística, impuestos, infraestructura, materia prima, mano de obra, imprevistos, gastos financieros, todo lo que se requiere en recursos económicos, financieros, humanos, de infraestructura y demás, deben ser cargados para que el servicio realmente se determine cuánto costó, y de esta base saber cuánto es el valor que se le va a cargar de utilidad para que la empresa sea rentable. Segundo tipo de costos, costos de inventarios. Tenemos a Alejandro en línea. Alejandro, ¿me colaboras con el concepto de costos de inventarios, por favor? ¿Alejandro está? Bueno, un caballero que me colabore entonces leyendo el concepto, por favor. No todos, solo uno. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Ok, bueno, entonces, Denis, colabórame leyendo el concepto, por favor. Los caballeros están hoy en descanso. Costo de inventarios. El manejo de inventarios genera costos que si no son bien identificados pueden quedar ocultos dentro del proceso administrativo de la empresa. Exactamente. Por eso es que en muchas empresas el manejo del tema de tener inventario realmente no es tan atractivo, por el tema de mantener adecuadamente ese producto y almacenarlo y conservarlo en el tiempo. Entonces, realmente este es un costo que no debería ser tan alto para la organización para evitar ese tipo de incursionar o incurrir en ese tipo de gastos. Tenemos en este tipo de costos los costos de pedidos o de preparación del pedido,
costos de conservación, conservación o mantenimiento, que en este sentido tenemos lo que es la vigilancia, refrigeración, calefacción, renta, entre otros. Costos de agotamiento, como por ejemplo, no puede satisfacer una demanda de un cliente, perder un cliente, tiempo, entre otros tipos. Costos de almacenamiento. El tercer tipo de costos tenemos que son los costos que se incurren en el arrendamiento o compra de los espacios físicos en donde se va a almacenar la mercancía. Costo como tal de la infraestructura. Entonces tenemos, por ejemplo, el costo de tener el personal directo. Entonces acá dice en nuestro material que son todos los empleados que trabajan en el CEDI, a los que se les debe pagar, obviamente, su remuneración salarial, las prestaciones sociales, dotaciones, entre otros. Todo lo que requiere tener una persona laborando en la organización y especialmente en la parte logística. Servicios. Se debe tener en cuenta los metros cuadrados del área, el número de empleados y dar una ponderación. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en el CEDI, tengo diversas áreas, yo tengo que saber cuál es el porcentaje que me consume cada área. Por ejemplo, si el área de picking tiene un servicio de agua, pues yo no le puedo cargar el 100% a picking. Si es más pequeño, tiene solo, digamos, el 100% del recibo de agua, tengo que dividirlo o fraccionarlo en todas las áreas que hacen parte del CEDI. Bien, el arriendo. Se cuantifica teniendo en cuenta el costo de arriendo por metro cuadrado. Mantenimiento. Son todos aquellos mantenimientos, tanto locativos, tal reparaciones puede ser de agua, de una nevera, de un equipo, entre otros. Vigilancia, obviamente, la depreciación de los equipos, compra de equipos, suministros, entre otros. Suministros, obviamente, para mantener la infraestructura adecuadamente, entre otros. Costos de transporte y de distribución. Entonces, en este concepto, tenemos aquí a alguien que me pueda colaborar leyendo este párrafo, por favor, estos dos párrafos. Gracias. Sí, por favor. Costos de transporte y distribución es el rubro más representativo, ya que en estos incluyen los costos de inversión o arrendamiento de los vehículos para distribuir la mercancía. El costo del funcionamiento de un vehículo depende de varios factores, como son los costos fijos en que se incurren así el vehículo no esté en ruta, y costos variables en los que se incurre solo cuando el vehículo está en ruta. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería un costo fijo de un vehículo? Así esté parqueado, a él se le va a tener que pagar, ¿qué? Un seguro, ¿cierto? Revisión técnico-mecánica, entre otros. Pero si el vehículo está en ruta, es decir, está consumiendo combustible, está teniendo un desgaste como tal de la máquina, pues esos costos dependen de, obviamente, la cantidad, las veces que se saca o la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, por eso sería o fijo o variable, depende. Entonces, por eso vemos esa clasificación aquí, que es los costos fijos para el servicio de transporte o el proceso de transporte y distribución, y el de costo variable. ¿Qué sería fijo entonces? Para mirar en el costeo de este tipo de proceso. Tenemos, por ejemplo, las horas extras, es un costo fijo. Yo tengo que pagar a una persona que me trabaje de 9 a 12 de la noche, y es un costo fijo, haga o no haga. ¿Sí? Es algo que no va a ser variable, que siempre, si lo voy a tener que contratar por 2 semanas, ese valor fijo va a salir y no va a depender de la producción como tal. El seguro del vehículo, como les comentaba anteriormente, una licencia, alquileres y tarifas, intereses, amortizaciones, el mantenimiento. Bien. ¿Qué sería un costo variable para transporte y distribución? El combustible dependería de la cantidad de kilometraje recorrido por cada vehículo, el aceite, los neumáticos, obviamente el consumo o el desgaste de los mismos y el mantenimiento. ¿Bien? Hasta aquí tenemos inquietudes, chicos. Profe, una pregunta, pero con respecto al transporte, ¿eso no va dependiendo del contrato que se realice con la empresa transportadora? Porque el tema de combustible y eso no lo acarrea, es el tercero cuando yo tercerizo. Eso depende, exactamente. En tu caso, porque tercerizan el transporte, pero cuando la flota es propia,
ahí sí ya aplica lo que acabo de decir. Bien, Wilson. Sí, señora, profe, gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Más preguntas? ¿Todo claro? Última palabra. Sí, Las señora. niñas. Las niñas tienen preguntas. ¿Continuamos entonces? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Vamos a explicar la evidencia número 6. Esta evidencia tiene la opción de realizarla de manera individual o de manera grupal. La evidencia 6 de la actividad de aprendizaje número 10 es llamada ejercicio práctico, presupuestos para la empresa LPQ. Es una empresa que tiene su razón social la generación de productos de madera. ¿Bien? Ok. Esta evidencia es una evidencia que pueden ustedes realizar, como lo dice aquí la pantalla, en Microsoft Excel o en Word. Es decisión de ustedes, tienen esas dos opciones, cuál escogen que les sea más conveniente a ustedes. Bueno, el material complementario es muy importante que para esta evidencia tengan en cuenta el documento de elaboración de un presupuesto de ventas. En estas diapositivas que descargan de este material, les va a servir de base para poder tanto conocer las fórmulas, conocer una referencia de cómo se hace un presupuesto, por ejemplo, en este caso de ventas, y cómo interpretarlo. Entonces, es muy importante tener en cuenta este segundo archivo de material complementario, adicional del material de formación. El documento, una vez ha sido realizado por el grupo, cada integrante del grupo debe cargarlo en el mismo momento para poder calificarlo y debe ser cargado desde el enlace establecido, evidencia 6, ejercicio práctico, presupuestos para la evidencia LPQ, Maderas de Colombia, desde dar clic, ver evidencia. Entonces, muy importante tener en cuenta, en la guía de aprendizaje 10 no está completa la explicación o lo que se debe realizar para esta evidencia 6, no está completa. Entonces, les pido el favor que van a descargar el archivo que está directamente el enlace de dar clic, ver evidencia, que ustedes como lo conocen, es el documento que especifica el cómo realizar adecuadamente esta evidencia. Entonces, solamente este documento es con el cual ustedes se van a guiar. Sin embargo, en la guía de aprendizaje lo que les dice es lo siguiente. Deben elaborar varios presupuestos para la empresa LPQ, la cual se dedica a la manufactura de sillas y mesas de madera. La empresa requiere de la elaboración de los siguientes presupuestos y de la información adicional solicitada a cada uno de ellos. Es decir, para esta evidencia usted va a realizar 4 presupuestos. ¿Cuáles son? Un presupuesto de producción, un presupuesto de materias primas o materiales, un presupuesto de mano de obra y un presupuesto de gastos de operación. 4 presupuestos. Por eso lo pueden ustedes hacer de manera grupal, pero también tienen la opción de realizarlo de manera individual. Y aparte de eso, le van a pedir a ustedes, en cada uno de esos 4 puntos, les van a solicitar unas preguntas. Entonces, punto A, punto B, punto C o punto D, dependiendo de cada presupuesto. Este pantallazo es ya lo que especifica la evidencia cuando se descarga desde el enlace como tal de envío. Ahí está el archivo explícito donde especifica cada ítem a desarrollar durante esta evidencia. ¿Bien? Entonces, esta evidencia, como les comenté, se debe tener o se deben desarrollar 4 presupuestos. El primer presupuesto se llama presupuesto de producción. No voy a leer todo el caso porque es un caso que es bastante extenso, pero les voy a pedir el favor que tomen pantallazo. Yo les voy a compartir, sin embargo, las diapositivas, pero pueden tomar pantallazo. Bien, y le digo a los líderes si me pueden colaborar. ¿Está Camila? ¿Camila Katie está? ¿No está? Instructora, buenas noches. Hola, Henry, ¿cómo estás? Sí, profe, instructora, qué pena. Ok. ¿Henry? Instructora, qué pena, voy en la moto. No sé si me pueda colaborar algún compañero. De la ficha 2104783. Un apoyo para él. Ok, perfecto, Denis. Gracias. Sí, señora. Y Gracias, Camila, entonces van a tomar pantallazos de aquí en adelante a lo que se va a mostrar, por favor. ¿Listo? Entonces empezamos. En esta primera parte del presupuesto de producción, bueno, entonces
la empresa dice que va a preparar el presupuesto de producción conociendo que la cantidad estimada para el primer trimestre en el presupuesto de ventas es de 10.000 unidades de la última gestión. Se tiene un inventario de 1.500 unidades y por previsión la empresa mantiene un inventario de productos terminados de 15% de las ventas y un costo unitario de producto de 12 pesos. Entonces, para este primer párrafo, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces vamos a hacer una tabla, que ya la tabla se las estoy dando, lo único que van a hacer ustedes es ingresar los datos en la tabla. Obviamente, pues la tabla la deben diseñar, pero está el diseño, digamos, la deben diseñar, pero la información es la que les estoy mostrando, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esta tabla me dice acá que para el primer rubro se llama ventas, ¿verdad? Entonces, para el primer trimestre, ¿cuáles son las ventas? Dice acá, presupuesto de ventas, 10.000 unidades. Entonces, ¿aquí qué pondrían? ¿Qué número pondrían entonces en esta celda para el primer trimestre que estamos hablando? 10.000 unidades. 10.000 unidades. Solamente es pasar la información del párrafo. Entonces, pondrían 10.000 unidades. Y dice que, dice coma, de la última gestión se tiene un inventario de 1.500 unidades. Es decir, del periodo pasado o anterior quedó unas unidades que fueron 1.500 unidades. Y esas 1.500 unidades es un inventario que iría para el primer trimestre, es decir, que en esta celda, en este cajoncito, vamos a poner ¿qué número? 1.500. ¿Qué número? 1.500, exactamente. Bien, ok. Vamos entonces a mirar la siguiente parte. Dice, y por previsión, la empresa mantiene un inventario de productos terminados de 15% de las ventas. Es decir, ¿cómo calculo yo esa previsión de inventario de la empresa? Si me dice que es el 15% de las ventas. ¿Alguien me podría decir? Es el 15% de 10.000, profe, ¿sí? Exactamente. ¿Y cuánto sería? 1.500. Entonces, ese valor es el que pondrían acá. ¿Bien? Y me dice que un costo unitario de producto de 12 pesos. Ese lo pondrían acá. Y eso lo van a hacer igual para el resto de los trimestres. Lo expliqué el primero para que tenga la referencia para hacer el del segundo trimestre, el del tercer trimestre y el del cuarto trimestre. Ya una vez han diligenciado completamente la tabla, lo que van a hacer es calcular el presupuesto de producción total en unidades. ¿Y cómo lo calculan? Acá les puse la tablita. Cantidad estimada de ventas, es decir, las ventas, menos el inventario disponible, más la previsión, ¿bien? De inventario. Acá está la tablita, acá está la fórmula, y eso es decir, el costo no es simplemente una información que se suministra, pero aquí no lo tienen en cuenta. Y aquí entonces les va a dar el valor del presupuesto. Haciendo esa resta y esa suma de esa información, van a obtener el presupuesto de cada trimestre. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me confirman? ¿Si son tan amables? Sí, señora. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Es decir, que ¿para qué es que se va a determinar un presupuesto de producción total de unidades en este primer caso? Es importante porque ventas le va a solicitar a producción qué es lo que ella requiere trimestralmente de ese producto. Entonces, yo tengo, lo que ustedes van a ver cuando diligencien esta tabla es que le van a solicitar, es como un requerimiento que hace ventas hacia producción para que le mantenga esa producción para poder ellos operar como ventas. ¿Bien? Y entonces, cuando terminen la tabla, pues hay que hacer un análisis, obviamente, de los resultados que se obtuvieron o el presupuesto que se obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a responder en esa conclusión que van a sacar? Para responder a la pregunta, ¿cuál es la importancia de desarrollar un presupuesto de producción para una organización? Bien, este es el primer punto, por eso dice aquí, hallar el presupuesto de producción en el punto número A, que es el único punto que solicita este primer presupuesto, y al calcular esta fila de presupuesto de producción, hallan el punto A. ¿Inquietudes, dudas al respecto del presupuesto de producción tenemos? No, señora. No, señora.
Perfecto. Ya tomaron pantallazo, ¿verdad? Creo que Camilita y Denis están muy atentos a eso. Bueno, entonces vamos con el segundo presupuesto solicitado para esta evidencia número 6 y es el presupuesto de materias primas materiales. Para este presupuesto nos otorgan o nos suministran la siguiente información. Dice, prepara el presupuesto de materias primas conociendo que la producción estimada, los materiales necesarios y el precio de los productos A, B, C y D son los siguientes. Entonces, ¿qué información provee el ejercicio o el caso? Provee la producción. Es decir, esta tabla es la que vamos a diligenciar para calcular este presupuesto. Por favor, le toman fotico para que tengan en cuenta esta información. Bien, entonces, la primera fila que es producción estimada total para el material A, B, C y D, ¿sería cuánto? 12.000 unidades, ¿verdad? Entonces, ese sería el valor que vamos a poner aquí, en 12.000 unidades en producción estimada total. ¿Cómo podrían ustedes en la empresa, digamos, calcular esa producción, esa proyección de producción? Recuerdan que ustedes el año pasado ustedes calcularon la proyección de la demanda, el pronóstico de demanda. Bueno, pues de acuerdo a esa información es que, o datos históricos, o si los hay, es que ustedes parten para poder definir esa producción. Cuando la empresa ya lo suministra, digamos, a veces, en algunos casos a ustedes la empresa ya les da la información, en otros casos ustedes deben tener una base para poder hacer un buen proceso de presupuesto, ¿bien? Entonces, en este orden de ideas, acá la empresa les está suministrando la información para este caso de estudio que es de 12.000 unidades, y ese es el valor que ustedes pondrían acá, 12.000 unidades. Entonces, suministra parte de eso, las unidades que se requieren por cada material. Bien, entonces, unidades por material A, B, C y D. Simplemente pasan la información o trasladan la información a estas celdas. El tercer rubro dice proyección total de materiales. Entonces, este sí debemos calcularlo. Bien, entonces, si yo requiero conocer cuántas unidades requiero de cada material, de cada uno de estos 4 materiales para hacer la producción, pues lo que yo debo multiplicar es la producción total, que en este caso serían las 12.000, por la unidad de cada material, que es 10, 15, 8, y así podría calcular esta fila. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me confirman? Espera. ¿Sí? Acá con Harold. Harold, ¿cómo estás? Bienvenido. Acabé de llegar del trabajo. Instructora, es que no le acabé de entender aquí en el segundo punto porque estaba llegando. En unidades por material, ¿qué se coloca? Perdón. Unidades por material es la información que ya el ejercicio les provee, que es material A, 10 unidades, material B, 15 unidades, material C, 8 unidades, material D, 12 unidades. ¿En la producción se coloca que las 12.000 unidades en todas o...? Sí, porque es la producción total. Ah, listo. ¿Sí? Ok, entonces para esa producción general, pues se requieren 4 materiales para poder producir. Bien, entonces ya sabes cómo calcular la proyección total de materiales, ¿no? Entonces es la producción total, que es las 12.000, por cada cantidad de, cada unidad de cada material. Bien, 10, 15, 8 o 12. Ahí ya obtendrías el rubro número 3, digámoslo así. Bueno, entonces también nos da los costos unitarios para cada material, 12, 15, 18 y 10. Y esos datos los pasamos tal cual en esa celda, en esas filas. Y la última fila dice costo total de materias primas materiales. Entonces, para conocer el costo total de la materia prima, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar la proyección total del material, que es el rubro 3, por el costo unitario. Y ese sería el valor que voy a calcular. Y sumo esto, sumo el costo total del material A, B, C y D, y me saldría la respuesta del punto B, que es hallar el costo total de materias primas. Sería la suma acumulada de todos los costos de cada material. Y de esta manera, este presupuesto me está solicitando
dos puntos. El punto A, que es hallar el costo de materias primas de los 4 materiales, y el costo total de la materia prima, que sería sumar el costo de materias primas tanto de A, B, C y D, que me arrojaría el ejercicio. Como el anterior presupuesto, hay que hacer una conclusión, y la conclusión es que ustedes deben dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la importancia de desarrollar un presupuesto de materias primas para una organización? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿El presupuesto número 2 nos quedó claro? ¿Me confirman, por favor, estimados aprendices? Sí, señora. Ok, gracias, Harold. Señora. Perfecto, muy bien. Vamos para el tercer presupuesto. Muy atentos, por favor. Presupuesto de mano de obra. Entonces, la información que provee el ejercicio la tenemos al costado izquierdo, y la tabla donde vamos a trabajar la tenemos a la mano derecha. Entonces, no olviden, chicos, tomar pantallazos y subir en el grupo de WhatsApp. Bueno, inicio la explicación entonces. Tenemos entonces, dice el caso: el presupuesto de producción de una empresa señala que debe producir para 4 tipos de producto. Me dan las unidades. Bien, debo producir 18.000 unidades del producto A, del producto B 22.000 unidades, del producto C 28.000 y del D 32.000 unidades. Dice que la cantidad estándar de mano de obra para el producto A es de 2 horas por producto, para el producto B 5 horas por producto, para el C 8 horas por producto y para el D 3 horas por producto. Y que el costo estándar de mano de obra por hora es de 20 pesos. De acuerdo a la descripción de cada producto, en este presupuesto es momento que responda a estos 2 puntos. Punto A, entonces, ¿qué me solicita el ejercicio? Para este presupuesto debo hallar el costo de mano de obra directa para los 4 tipos de productos, y el punto B me dice que debo hallar el costo total de mano de obra directa, que sería la suma acumulada de los costos de mano de obra A, B, C y D. Bien, entonces iniciemos con la explicación. Para el rubro A, que es el costo estándar de mano de obra por hora, entonces, ¿cuál sería? El ejercicio me dice que el costo estándar de mano de obra por hora es de 20 pesos, por eso le dije el valor, porque pues es para todos igual. El rubro número B dice que es el presupuesto de producción por unidad. ¿Y cómo es que voy a hallar el presupuesto de producción por unidad? Para conocer cuántas horas requiero para producir dichas unidades, ¿debo qué? Debo multiplicar el presupuesto de producción por la producción por hora. Bien, entonces el rubro 2, digámoslo así, por el rubro 3. Y de ahí, entonces, ya podría obtener este cálculo. Bueno, ¿hasta aquí tenemos preguntas? Profe, la verdad no lo entendí. Ok, ¿repito? Sí, profe, porque la verdad no supe. Y, La profe, fórmula no la entendí. Bien. Ok. Bueno, el presupuesto de producción, el rubro 2 es pasar los 18.000, 22.000, 28.000 y 32.000. ¿Bien? O sea, ponen acá en el rubro 2, ponen 18.000 para el producto A, para el producto B ponen 22.000, para el producto C, acá me faltó la C, escriben 28.000, y para el producto D escriben 32.000. Entonces acá ya tendrían simplemente transcribir los datos. ¿Bien? Sí, profe, y de ahí se multiplica por la producción por hora. Exactamente. Y ese es el resultado del presupuesto. Y ese sería el valor, exactamente. Bien, entonces esta fórmula de presupuesto por producción sería multiplicar el rubro 2, que es simplemente 18.000, por la producción por hora, que sería ¿cuánto? 2 para el caso del producto A, y esa multiplicación es el rubro 4, que es total horas empleadas en la producción. ¿Me hago entender? Ah, ok, ahora sí ya lo entendí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces para conocer el costo total de mano de obra directa, ¿debo qué? Vamos a hacer entonces multiplicación del total de horas empleadas en la producción, que es el rubro número 4, por el costo estándar de mano de obra por hora. ¿Bien? Y el costo estándar de mano de obra por hora es el rubro número 1, que sería 20. Y ese sería el valor del costo de mano de obra directa para cada uno de los 4 tipos de producto. Y de ahí, entonces, les va a generar ese valor de la última fila, y la suma acumulada de cada uno de los costos de mano de obra directa, tanto para el producto número A como para el producto número B,
para el producto C y para el producto D, esa suma acumulada me va a generar el resultado del punto, del punto número B, que es costo total de mano de obra directa. Y con eso ya podríamos resolver el punto o el presupuesto número 3. ¿Me he hecho entender? Instructora, Sí. una preguntita. En el costo total de mano de obra directa, se multiplica el total de horas de los empleados, ¿no? Sí. De la producción, en la producción, ¿sí? De cada producto, ¿no? De cada producto por el costo estándar de la mano de obra, o sea, por los 20. 20. Y entonces el total de horas empleadas en la producción, ¿cómo lo multiplico? En ¿El la cuál? 4. ¿El cuarto? Sí, el cuarto. El cuarto es la producción, el presupuesto de producción por la producción por hora. ¿Se vuelve y se multiplica eso? ¿El presupuesto de la producción por la producción por hora? Es decir, dice presupuesto de producción, que sería el valor que les están dando el ejercicio, ¿verdad? Que son los 18,000. ¿Sí? Sí. ¿Y la producción por hora cuál sería? 2, para el caso del producto A. Ah, ya le entendí. O sea, el resultado del presupuesto de producción por las horas, sí, por las. Ah, ya, listo. Así es. ¿Bien? Harold. Sí, señora, ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hasta aquí vamos bien. Sí, señora. Perfecto. Bueno, vamos para el cuarto presupuesto. Muy atentos, por favor. Y este es un poco largo, pero realmente debemos estar muy atentos porque hay, digamos, cositas como, por ejemplo, en este presupuesto de gastos de operación, me dan información de cuando tienes una base para el primer trimestre 25 millones, para calcular el del segundo trimestre, no, a veces debes aumentar el 15%, o para el tercer trimestre te pide aumento, pero para el cuarto trimestre te pide que disminuya el 15% del valor anterior. O sea, no siempre se aumenta, sino hay veces que el ejercicio le pide que lo disminuya. Entonces, no tengan en cuenta esas cositas para que no vayan a generar un dato errado. Bien, por ejemplo, para el sueldo de personal de ventas, te dan el valor del primer trimestre del sueldo y el valor del segundo trimestre. Para calcularlo, debes aumentarle el 12% al valor anterior, que es 12.500.000, al valor del trimestre anterior, que es 12.500.000, aumentarle, pero para el tercer trimestre debes disminuir el 10% del valor que te dio el segundo trimestre. ¿Me hago entender? Sí, señora. Entonces, sí tengan muy en cuenta eso porque no siempre se aumenta. Para calcular el siguiente trimestre no siempre es aumento, puede ser disminución. Ok, bueno, entonces voy a mostrarles la primera tabla para que tengan en cuenta la información. Este ejercicio es bastante extenso, pero les voy a pedir, por favor, que tomen foto a las fórmulas. Esta es la primera fotico que deberíamos tener en cuenta. Por favor, le toman fotico. Entonces, el ejercicio no lo voy a leer, les voy a explicar simplemente las tablas que están acá para que tengan en cuenta cómo se calcula. La información que está acá del sueldo de personal es la que voy a explicar esta primera parte. Entonces, tenemos 4 trimestres, ¿bien? Del presupuesto. Se va a hacer para 4 trimestres, que sería realmente para un año. Para el primer trimestre le dan el sueldo del personal administrativo, que es 25 millones de pesos. El primer trimestre, ese sería el valor del sueldo para el personal administrativo. Pero no le dan el valor exacto, o no se lo dan así como el valor, sino se lo dan para que lo calcule. Y es que el valor del segundo trimestre dice, el sueldo aumenta en un 15% con respecto al del periodo anterior. Es decir, a 25 millones de pesos le van a sacar el 15%, o sea, y ese valor se lo van a sumar a 25 millones de pesos para calcular el valor del sueldo del personal administrativo del segundo trimestre. Lo mismo hacen para el del tercer trimestre. Lo que van a hacer es, para el del tercer trimestre, el valor del segundo trimestre que hallaron, le suman el 10% de ese valor y obviamente se lo calculan a la base y ya tienen el incremento del 10%. Pero para el del cuarto trimestre no van a aumentarle ese 15%, sino se lo van a quitar al valor del que le dieron o que les arrojó el del tercer trimestre. De esa manera calculan el sueldo del personal administrativo del primer, del segundo, del tercer y del cuarto trimestre. ¿Me he hecho entender?
Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces, sueldos del personal de ventas. Miren que es lo mismo. Para el personal administrativo y el personal de ventas le van a dar siempre del primer trimestre el valor, pero deben calcular el del segundo trimestre. Acá aumenta, para el tercer trimestre deben disminuir el 10%, para el cuarto deben aumentar el 20%. Y ahí hallan ustedes el valor de los sueldos del personal de ventas del primer trimestre, del segundo, del tercero y del cuarto trimestre. ¿Bien? Comisiones sobre ventas. Entonces tenemos 4 tipos de comisiones de ventas porque son 4 trimestres. Entonces le dan que la comisión para el primer trimestre del 10%, para el segundo el 15%, para el tercero el 8% y para el cuarto el 12%. El ejercicio también nos suministra el valor de los servicios de agua, energía y gas para cada trimestre, que así como los sueldos solamente nos da calculado el del primer trimestre y debo calcular el del segundo, tercer y cuarto trimestre para todos los servicios. Otro rubro que emite o genera el ejercicio o el caso de estudio es el material de escritorio. Y esto, por favor, tengan muy en cuenta lo siguiente. Me dan el valor del primer trimestre, que es 200,000 pesos. Pero miren la parte donde dice acá, tener en cuenta esta información en donde el 60% de ese valor es administrativo, digamos, de material de escritorio administrativo, y el 40% es para el caso para las ventas. Designado para ventas. Entonces, de estos 200,000 pesos, el 60% de este valor corresponde a 120,000 pesos y el 40% que es para ventas corresponde a 80,000 pesos de esos 200,000 pesos. Tengan en cuenta esto porque en las tablas ahí van a ver digamos, el rubro particular para el material de escritorio administrativo, que es el 60%, y material de escritorio ventas, que es el 40%. Entonces, acá para calcularlo, les estamos suministrando. Entonces, para el material de escritorio de administrativo, ¿qué valor pondrían para el primer trimestre? ¿Qué valor pondrían? 120,000. Vuelvo y pregunto. Exactamente. Y sobre ese valor es que van a calcular el del segundo trimestre, que sería el aumento del 20% con respecto a los 120,000. Le aumentan el 20% para calcular el del segundo trimestre y así para el del tercero y cuarto trimestre. ¿Qué pondrían ustedes para material de escritorio ventas para el primer trimestre? ¿Qué valor pondrían? 80,000. Exactamente. Y el del segundo trimestre, entonces cogen 80,000, le aumentan el 20% para calcular el del segundo trimestre y así para calcular el tercero y cuarto trimestre. ¿Me hice entender? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la... ¿Señor? Creo que no, me confundí con la parte de comisiones. Eso sí, creo que no la entendí, doctora, qué pena. Comisiones sobre ventas. Me dice que la comisión sobre ventas es el 10% para el primer trimestre, el segundo trimestre el 15%, el tercer trimestre el 8% y el cuarto trimestre se debe tomar un 12% de la comisión. Pero ya vamos a ver la tabla aún, no hemos visto la especificidad de la comisión. Esos son los valores de comisiones por trimestre. Ah, ya. Sí, es que no tenía idea de dónde se sacaba la base para esa comisión. Vale. Ah, ok. No, aún no. Este es simplemente nos están dando el porcentaje. Ya vamos para allá. Ok, vamos con publicidad de cada trimestre. Se requiere un rubro de publicidad, obviamente, y ¿cuál tipo de publicidad maneja la empresa? Radio, televisión y prensa. Entonces, para primer trimestre, ese gasto de publicidad es de 350,000 pesos. Y para el segundo, también se los dan indicado. Deben calcularlo para el segundo, tercer y cuarto trimestre, lo mismo para televisión y para prensa. Datos adicionales que les suministra el ejercicio o el caso de estudio. Dan las ventas estimadas, que son 120,000 unidades por mes, el precio de venta para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre, y nos dan los intereses financieros para el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre. Para este caso, el ejercicio nos pide calcular el gasto total administrativo, hallar el gasto total de ventas, hallar el gasto total financiero
y hallar el presupuesto total de gastos operacionales. Es decir, me pide calcular 4 ítems. Entonces, empecemos con la primera tabla, digamos. Esta tabla que les voy a explicar es una tabla vertical completa, sino que por efectos de tamaño no pude hacerla completa y no se iba a ver. Entonces, esta es una tabla que ustedes deberían hacer toda una columna con la información para que toda la información se vea de manera vertical. ¿Me hago entender? Ok, entonces vamos a iniciar. Tienen acá ustedes esta tabla y sobre esta tabla van a trabajar el ejercicio. Presupuesto de gastos de operación. Entonces, el primer rubro, sueldo personal administrativo, esta información, como vieron anteriormente, ya la probé el ejercicio y deben calcular el de segundo, tercer y cuarto trimestre. El sueldo del personal de ventas también, dan el primer trimestre y deben calcular el segundo, tercer y cuarto trimestre. Las comisiones sobre ventas, y es la pregunta de Henry. Entonces, ¿cómo las van a calcular? Sueldo lo calculan de la siguiente manera. El sueldo del personal de ventas, que es el rubro 2, por el porcentaje de comisión que les mencioné anteriormente. Bien, entonces así lo calculan. Y el subtotal de sueldos y comisiones, ¿cómo van a calcular este ítem? Lo calculan sumando el ítem 1, 2 y 3. Ese sería el subtotal del sueldo o el valor que se le va a pagar por cada trimestre al personal. ¿Bien? Y así lo van a hacer para los 4 trimestres. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señora, sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, veamos entonces con la parte de servicios básicos de administración, los servicios públicos. Entonces, agua. Pasan simplemente lo que calculan el valor de agua, que también les dan del primer trimestre y calculan el resto, con energía igual, gas. Y acá iría el material de escritorio, 60% administrativo, ya saben, y ya hablamos anteriormente de esto. Y lo mismo para el material de escritorio de ventas. Bien, y hacen la sumatoria acumulada y obtienen el total de servicios básicos de costos fijos. Subtotal servicios básicos, costos fijos. ¿Hasta aquí vamos bien? Estimados aprendices, ¿me confirman? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Muy bien. Ok, ya tomaron fotico y todo. Asumo que están también tomando fotico. Bueno, vamos entonces con la siguiente o la continuación de la tabla y son los gastos publicitarios. Entonces, tienen ellos medios radio, televisión y prensa, esos datos también los transcriben. Y está entonces el subtotal de gastos publicitarios, simplemente suman lo que corresponde al trimestre 1 en radio, televisión y prensa, para el segundo trimestre, para el tercer trimestre y para el cuarto trimestre. De esa manera obtienen el subtotal de gastos publicitarios. ¿Y cómo van a calcular el presupuesto total de gastos operacionales? Ese lo calculan de la siguiente manera. Van a sumar el subtotal de sueldos y comisiones, que está aquí, digamos en la tabla anterior, más el subtotal de servicios básicos y costos fijos, ¿bien? Más el subtotal de gastos publicitarios. Esos 3 subtotales van a dar o nos va a arrojar el resultado del presupuesto total del gasto operacional. ¿Me he hecho entender? Sí, señora. Yo creo, instructora, en mi opinión es un poquito confuso, pero en la práctica ya cambia. No, sí, y por eso les pongo otro colorcito, es decir, lo que van a sumar es lo que está como en amarillito, el valor que les da aquí en la tabla en amarillito, es el primer valor que está en amarillito, más el segundo valor que está en amarillito, más este tercer valor que está en amarillito, les va a dar el presupuesto total de gasto operacional. Y aquí yo les estoy poniendo hasta los comentarios para que tengan esta referencia, igual esta sesión se está siendo grabada para que tengan la información, ¿bien? Y no se me vayan a confundir durante la ejecución de la actividad. ¿Bien? Vale, instructora, muchas gracias. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Presupuesto de venta. Entonces, esta, como les dije, es la continuación. El presupuesto de venta, entonces, vamos a tener en cuenta los siguientes rubros. Hay información que vamos a poner otra vez, digamos, datos que vamos a tener que poner otra vez porque pronto está muy arriba. Ustedes pueden hacer un Excel, simplemente toman la información, digamos, indicada o cogen la celda del dato para poder multiplicar de acuerdo a las fórmulas que les estoy poniendo aquí en las diapositivas, o pueden volverla a poner la información, ¿bien? Yo la puse otra vez para que se vea de manera más organizada.
Sugiero que de pronto se haga de esa manera, pero es decisión de ustedes. Entonces, ¿cómo van a calcular el presupuesto de venta? Bien, dice, vamos a tener en cuenta los siguientes rubros. Venta estimada por trimestre, por cada uno de los trimestres. Estas ventas ya ustedes las tienen, el ejercicio las suministra. Y el precio de ventas por unidad, también se lo suministra el ejercicio. ¿Cómo voy a calcular el ingreso por ventas? El ingreso por ventas es multiplicar las ventas estimadas y el precio de ventas. Ventas estimadas por el precio de ventas. Entonces, si ustedes ven aquí en el ejercicio, el valor de las ventas es ¿cuánto? 120,000 pesos. Por el valor del precio de venta, que es 50 para el primer trimestre. Entonces, ¿cómo es que se calcula? Entonces, sería 120,000 por 50. Y ese sería el valor que nos da el total de ingreso por ventas. ¿Me hago entender? Y así lo hacen para los 4 trimestres. Ahora, intereses financieros. ¿Dónde van a tenerlo? Ese dato ya lo da el ejercicio. Entonces, vamos a buscar los intereses financieros. Y aquí me dice que para el primer trimestre son 1,000,000 de pesos, para el segundo pues me lo da indicado, lo tengo que hallar, ¿ven? Entonces esa es la información que simplemente van a pasar. No tienen que calcular nada, simplemente es pasarla del ejercicio aquí a la tablita. Bien. Vamos entonces con la explicación de los gastos administrativos, de los gastos de ventas y de los gastos financieros. Y también del presupuesto total de operacional. Entonces vamos a explicar el primero, que es gastos administrativos. Sueldo personal administrativo. Este ya lo hallaron, entonces simplemente es transcribirlo. El agua también ya lo hallaron, la energía ya la hallaron para los 4 trimestres y el gas también. El material de escritorio 60% administrativo también ya lo hallaron. Lo que van a hacer aquí es calcular o sumar el valor por trimestre del sueldo, valor administrativo, del personal administrativo, el valor de agua del primer trimestre, de energía, de gas, y de material de escritorio 60%, que corresponde al 60% para administrativo, y aquí daría la suma total, el total de gastos administrativos para el primer trimestre. Lo mismo harían la suma total acumulada para el segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre para poder obtener el total de gastos administrativos. Hasta aquí vamos, todos conectados. Sí, señora. Sí, señora. Las chicas, ¿cómo vamos? Litsi, Eliana. Bien, profe. ¿Bien? Litsi. Bueno. Sí, señora. Quedamos bien, perfecto. Muchas gracias por la confirmación. Continuamos entonces. Vamos con los gastos de ventas. Tenemos para esto que tener en cuenta los siguientes rubros. Sueldo al personal de ventas también ya lo tenemos. Las comisiones sobre ventas ya tenemos ese valor. El material de escritorio, que es el 40% de las ventas, también ya lo tenemos. El valor de la publicidad, que de radio, televisión y prensa, ya lo tenemos para los 4 trimestres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, igual que anteriormente para el B, vamos a sumar el sueldo del personal de ventas para el primer trimestre, el valor de comisiones de ventas para el primer trimestre, el material de escritorio que corresponde al 40% de las ventas del primer trimestre, radio, primer trimestre, valor de televisión del primer trimestre y de prensa del primer trimestre, y esa suma acumulada es el total de gasto de ventas para el primer trimestre. Lo mismo haríamos para el segundo, tercer y cuarto trimestre. ¿Todos bien? Vamos a pasar entonces a la otra diapositiva. ¿Todos bien? ¿Es correcto? Sí, señora. Ok, perfecto. Ya tomaron fotico, todo está aquí, ya tienen ustedes la información. Bueno. Y finalmente, entonces, vamos a explicar gastos financieros y presupuesto total operacional. Esto de gastos financieros simplemente es transcribir el valor de los intereses financieros que el ejercicio también suministra la información. Está acá, primer trimestre 1,000,000, segundo trimestre es el aumento de 1,000,000, el 20% de 1,000,000 y así sucesivamente. El del tercer trimestre pues sería el valor que les dio del segundo trimestre y a ese le aumentan el 25% para calcular el tercer trimestre y así sucesivamente. ¿Bien? Ok, entonces ahí ya llenarían o diligenciarían el valor del trimestre 1, 2, 3 y 4. Y finalmente el D, que es el presupuesto total operacional, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sumar el total de gastos administrativos, ¿bien?
que está acá en el punto A, gastos administrativos, para el primer trimestre, el valor que les dio aquí, más el total de gastos de ventas, que fue el que obtuvieron al sumar el sueldo del personal de ventas, comisiones, material de escritorio, radio, televisión y prensa. Bien, esos dos datos son los que nos va a suministrar el valor total de presupuesto de gastos operacionales para cada uno de los 4 trimestres para la empresa Caso de Estudio LPQ Maderas de Colombia. Bien, una vez terminan el presupuesto, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a emitir una conclusión, y si lo van a hacer grupal, cada uno de los compañeros va a emitir una conclusión sobre el ejercicio de presupuesto número 4. ¿Qué opinan o digamos, qué información obtienen luego de haber hecho este presupuesto? ¿Para qué les sirvió? ¿Cuál fue, por qué es importante manejar ese tipo de presupuesto en una organización? ¿Por qué es importante proyectarlo para la empresa como tal? ¿Qué beneficios tiene? ¿Bien? ¿Preguntas? Chicos y chicas, ¿tienen preguntas? No, señora. ¿No? ¿Última palabra? No, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces acá dice que es individual o grupal. Acá voy a corregir para que no se vayan a confundir. Muy bien. Ok. Pero lo pueden hacer individual o grupal, como anteriormente les comenté. Muy bien. Entonces, el instrumento de evaluación para la presente evidencia consta de 8 puntos. Primero, si halló el presupuesto de producción total para la empresa. Sí, el segundo, si identificó el costo total de materias primas. Tercero, si definió el costo para cada una de las materias primas. Cuarto, si halló el costo total de la mano de obra directa que se requiere. Quinto, si definió el costo de mano de obra directa para cada uno de los productos presentados. Sexto, si halló cada uno de los elementos previstos para el presupuesto de gastos de operación. Séptimo, identificó los gastos totales administrativos de ventas y financieros. Y finalmente, si entregó a tiempo y en el enlace establecido en plataforma para su envío. Bien, finalizamos entonces la explicación de la evidencia número 6. Vamos con la explicación de la evidencia número 8, llamada sesión virtual, incidencia de los costos logísticos en la distribución física internacional. Evidencia que ustedes pueden desarrollar de manera individual o grupal. Por favor, vamos a estar muy atentos a la explicación. Para esta evidencia es importante que lean todo el material complementario y todo el material de formación SENA. La información que ustedes tienen en la guía de aprendizaje, en la página 11 y 12, es la misma que tienen ustedes en la explicación exhaustiva de la evidencia. Es la misma información, realmente. Entonces, pueden guiarse por las dos indicaciones, pero hay una novedad en esta evidencia con respecto a lo que allí se establece. Esta evidencia dice lo siguiente: la distribución física internacional juega un papel importante dentro de la definición de los costos logísticos que se ven afectados por la variación en las tasas de cambio. Por tanto, las empresas deben fijar estrategias que permitan que dicha variación no los afecte, obviamente operacionalmente, y se mantenga esta empresa como competitiva y genere buenos productos con calidad y satisfacer el cliente, que realmente es la razón de ser de la misma. Por ende, esta evidencia debe participar, para esta evidencia usted debe participar o crear una sesión en línea. No se va a hacer una sesión, como lo dice ahí, en donde van a participar, no. Ustedes van a crear su propia sesión en el tiempo de ustedes y como lo hicieron para hacer la sustentación de la maqueta, van a hacer ustedes aquí una sesión. Entonces, por eso es que aquí, al costado derecho de la diapositiva, ven ustedes el nombre de la sesión. La sesión se va a llamar Impacto de los costos logísticos en la distribución física internacional. Ese va a ser el tema a tratar en esa sesión que ustedes van a crear, que la pueden hacer en un video, digamos, con el celular, o pueden hacer una sesión en Google Meet, como lo hicieron muchos de ustedes, o por Zoom, pero la grabación, por la herramienta que ustedes escojan, igual deben generar la grabación, y ese enlace de esa grabación es el que van a cargar para el desarrollo o evidencia del desarrollo de esta actividad. Bien, entonces, vamos a crear una sesión o reunión virtual con los compañeros de su grupo de trabajo, o lo puede hacer individual, pero va a ser lo mismo.
todo tal cual, solo que lo haría usted todo solo. La primera parte de la evidencia, antes de hacer la sesión virtual, es prepararse. Previamente, cada integrante pues, va a investigar y a redactar su propia respuesta a 2 preguntas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que van a responder ustedes durante esa reunión o sesión virtual? Primera pregunta, va a responder, ¿cuál es la incidencia de las tasas de cambio en la importación y exportación de mercancías desde el punto de vista de la distribución física internacional? Esa es una pregunta que van a responder. La otra pregunta, la segunda pregunta a desarrollar o a responder es, a través de un ejemplo, explique la distribución física internacional para un producto de su preferencia, incluyendo los costos que intervinieron para su ejecución. Esas son las 2 preguntas. Indaguen, investiguen en fuentes fidedignas para poder dar un buen aporte en la sesión que ustedes van a crear. Bien, ya llega el día de la sesión que ustedes crearon y durante la sesión deben tener en cuenta lo siguiente. Mencionar su nombre cuando vaya a hacer la participación en esa sesión. Cada uno debe plantear su aporte a las 2 preguntas solicitadas. Es decir, no es que si son 5, uno va a responder una pregunta, el otro va a responder la mitad de la primera pregunta, no. Todos van a responder las 2 preguntas. Cada uno va a responder 2 preguntas. Y van a grabar la sesión. Esa sesión no va a ser mayor de 5 minutos de tiempo, para que lo tengan muy presente y organicen el tema, no va a ser mayor de 5 minutos. Entonces, para que hagan esa prueba de que el tema les dé para máximo 5 minutos, puede ser mínimo 2 minutos también, digamos, no es que la persona se saludó en la sesión, dijo, hola, mi nombre es Pepita Pérez, y en la primera pregunta estoy de acuerdo, sí, las tasas de cambio son importantes, no van a tener una implicación positiva en tal parte, negativa en tal parte, y en la segunda, pues, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Paula, ¿bien? Y ya, no, de verdad, cada uno a conciencia responde a las 2 preguntas de manera individual, y al final, lo que van a hacer es una conclusión grupal. El líder, de acuerdo a los aportes de cada uno de sus compañeros del grupo, hace una conclusión final de la respuesta de cada una de las 2 preguntas. ¿Bien? Y eso es lo que dice acá. Minutos antes del cierre de la sesión, el líder del grupo deberá realizar las conclusiones referentes al tema abordado durante la sesión. Luego de la sesión, que sería el después, realizar un documento grupal, que puede ser en Word, un documento en Word, donde ponen la portada de los participantes, el nombre de los participantes, van a relacionar el enlace o el link de la grabación. Verifique muy bien que el enlace o la grabación realmente cuando le den clic abra, porque pues va a haber un preproceso si yo lo abro y no me abre. Lo validen antes de, y cada uno de los participantes deberá redactar su propia conclusión, es decir, sí deben escribir la conclusión también, no solamente en la grabación, sino también la conclusión la deben redactar en ese documento de Word. Esa es la actividad. ¿Le tomaron fotico, por favor, me confirman? Denis y María Camila. Y ya lo subieron en el grupo, perfecto. Bien. Sí, señora, ya. Preguntas al respecto de la evidencia número 8, sesión virtual. ¿Me confirma si hay alguna inquietud, por favor? ¿Todo claro? Última palabra, ¿seguro? Sí, sí, señora. Profe, pues Sí, ahí señora. en esta evidencia 8 es solamente realizar la sesión como tal, pues con los compañeros de grupo, darle pues respuesta a las 2 preguntas que aparecen ahí y pues como tal realizar el documento en Word Y concluir. especificar. Y en la ¿Cierto? sesión el líder del grupo debe concluir los aportes que hicieron los demás compañeros. Y esas mismas conclusiones son las que van a ir en el documento de Word. Así es, redactadas, escritas. Bueno, profe, muchas gracias. Sí, con muchísimo gusto, Camilita. ¿Más preguntas? Instructora, yo tengo una pregunta. ¿Es obligatorio Sí, señora las Denise. 2 evidencias en grupo? No, como lo comenté, las 2 evidencias pueden ser desarrolladas de manera individual. Ah, ok. Es decisión de ustedes. Pueden ser desarrolladas de manera individual o de manera grupal. Es decisión de ustedes cómo la van a desarrollar. Sí, señora. Y de la evidencia que expliqué en la sesión pasada, también muchos de ustedes me preguntaron que si era posible hacerla individual. También es posible hacerla individual. La que expliqué grupal la vez pasada también la pueden hacer individual. Pero obviamente deben decirle a los compañeros que la van a hacer individual si es el caso. ¿Bien? Sí, señora. Sí, señora. Ok, Muchas perfecto. gracias. Muy bien. Este es el instrumento sobre el cual voy a calificar la sesión en línea de esta evidencia número 8. Entonces,
son solamente 5 ítems a evaluar. El primero, realiza la lectura del material complementario sugerido. Deben dar lectura porque es información importante para responder a las preguntas. Demuestra haber realizado consultas externas sobre el tema para hacer los respectivos aportes en la sesión. Tercero, indica a través de los aportes realizados la incidencia de las tasas de cambio en la importación, que será la respuesta a la primera pregunta. El cuarto ítem dice que indica a través de un ejemplo de distribución física internacional para un producto junto con los costos de ejecución requeridos, tener en cuenta que para la explicación pueden apoyarse de un ejemplo para que les sea más clara la explicación. Y finalmente, que el documento se suba en plataforma, que todos lo suban, cada uno de los compañeros, y que contenga la portada de relacionando los nombres de cada participante, el enlace de la grabación del video, y las conclusiones de cada uno de los compañeros de la actividad. Bien, esto es lo que vamos a desarrollar, no es más. ¿Inquietudes para finalizar esta sesión, estimados aprendices, tenemos? ¿Me confirman, por favor, si hay inquietudes? Por mi parte, no, instructora. Gracias, Henry. Vanessa, Daniel Fernando. No, señora. ¿Todo ok? Mario que no ha hablado. Todo correcto, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo van con el desarrollo de las evidencias que he explicado? Ya estamos finalizando la actividad de aprendizaje 10. Chicos, no se me vayan a empezar a atrasar. Este año con toda. Muy organizaditos, disciplinaditos para entregar, para que, digamos que ya cuando estemos cerrando no tengamos que empezar a correr. ¿Bien? Bueno, si no es más inquietudes, no sé, Harold tiene el micrófono prendido, no sé si Harold tenga alguna inquietud adicional, o Luis. No, señora, gracias. ¿Todo bien, Litsi? Denis, César. Todo bien. Profe, yo tengo una pregunta. Todo bien. Sí, Franci, coméntanos tu inquietud, por favor. Sí, profe, si se hace individual esta evidencia, igual hay que en el documento hacer las conclusiones y el video igualito todo. Todo normal. Eso no quiere decir que que se haga individual va a responder una pregunta, no. Todo lo hace común y corriente, todo igualito, los términos son iguales para todo. Así es, bueno, sí, señora. Sí, señor. Bueno, Franci, gracias por tu pregunta, muy interesante. Carol, ¿tienes preguntas? Lisa. ¿No hay inquietudes? Aleida. ¿No hay inquietudes? Bueno, parece que no. Me alegra mucho que todo haya sido claro. Chicos, espero que les haya sido de gran utilidad esta información. Muchos éxitos en la realización de esta evidencia. Un abrazo para ustedes. De mi parte, los quiero mucho, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes en la sesión. Feliz noche para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego.